Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y cuando lo vaya encontrando, se pone en pie para poder darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a ver en esta noche del versículo 12 al versículo 17. Cuando lo encuentre me dice un fuerte amén para darle lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Hemos estado en estos días, versículo por versículo. Vamos a ver si avanzamos y terminamos ya dentro de allá por el 2027. Dice la palabra del Señor, versículo 12 al 17. Lo leo conmigo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos al Señor en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta noche, Señor. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes, por aquellos que se quedaron en casa enfermos, Señor. Oramos para que tú les bendigas, por aquellos que se quedaron también, Señor, quizás de trabajar. Oramos, oh Dios, por cada uno de ellos que no pudieron venir. Suplicamos, Señor, por nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero ahora también oramos, oh Dios, para que nuestro entendimiento, la sabiduría que nos hace falta, la pedimos a ti, Señor, para poder comprender y entender, Señor, tu palabra, el mensaje de esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema de esta hora es las etapas del crecimiento espiritual. Las etapas del crecimiento espiritual. Vamos a tratar de avanzar con el tiempo. Recuerde, si hay testimonio, al final de la predicación está el espacio y a veces se nos acumulan, así es que le pedimos que pueda ser breve, en 5 segundos. No, vamos a dar el tiempo, 2 minutos, 3 minutos. Arrancamos. La esencia de la vida es el crecimiento y cada uno de nosotros conoce que el crecimiento tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual nos ayuda a nosotros a entender algo, que nadie debe de quedarse sin crecer. Las semillas de las flores, a no ser que sea artificial como esta, tienen un objetivo, y es que una semilla tiene que crecer, ya sea para hacer una planta o para hacer un árbol. Así también el ser humano cuando nace no se queda como bebé, sino que su propósito del crecimiento tiene que ser llegar a la vida de adultez, a la vida madura y poder ser un hombre, una mujer consciente, teniendo decisiones propias por su voluntad y todo lo demás. Y eso es un proceso que nosotros debemos de entender, el crecimiento. Insisto, nosotros como creyentes tenemos un proceso de crecimiento. Y cuando el crecimiento se detiene nuestro progreso espiritual. Y dijimos la otra vez, perdón, cuando nosotros no crecemos, no estamos avanzando. Cuando dejamos de crecer, nos estancamos y tenemos el peligro de retroceder
y empezar a hacer las cosas que antes hacíamos. Por eso cuando alguien se aleja de la iglesia, no solamente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Dios tiene un propósito en su vida y en mi vida y tiene una voluntad. El propósito no lo vamos a ir aprendiendo, pero Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Y la voluntad de Dios va a prevalecer sobre la de cualquiera. Y eso lo ha dejado claro. Él es soberano. Él es el que manda, no nosotros. Entonces tiene que haber un proceso de crecimiento y no quedarnos como bebés. Cada cristiano tiene como objetivo tener en cuenta que son pasos pequeños los que va a ir dando, pero ese crecimiento le va a servir para afrontar y poder entender muchas cosas en la vida cristiana. A medida usted ha crecido, usted sabe que los problemas que vienen no vienen porque usted es malo, vienen porque Dios lo ha determinado. Y si en este año muchos han pasado, quizás vamos a pasar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Nadie aquí puede decir, yo no quisiera pasar eso. Si el Señor determina eso, hermano, mañana mismo sucede. Lo que decía el pastor ayer, jamás en su vida, el predicador invitado, el pastor, se le atravesó por la mente tener una enfermedad terminal. Entonces, si usted no crece, sucumbe ante las necesidades, ante los problemas, y es por eso hay muchos creyentes que no tienen la más mínima idea de crecer. Lo que quieren es permanecer, venir a sus cultos, ser constantes, pero no les gusta crecer. Y cuando alguien no crece, nunca se le va a notar un cambio. Y por ende, como no crece, nunca honra a Dios con su crecimiento, porque el crecer involucra producir un fruto. Cuando usted ya no produce un fruto, usted se está haciendo estéril, porque no está caminando, no está produciendo lo que Dios, imagínense 6 meses de este año 2022, ¿qué ha producido usted para Dios? ¿Cómo tiene agradado a Dios? Con su vida, testimonio, pensamiento, acciones, constancia, perseverancia y todo lo que quiera meter. ¿Cree usted que Dios no es un Dios que está dentro de nosotros, que nos da la oportunidad de entender que Él es un Dios de resultados? Dios es un Dios de resultados, nunca de decir no puedo. Si usted ha visto parábolas, predicaciones sobre las minas, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que usted da para Dios? Porque todo lo que ha invertido Dios en usted y en mí nos debería hacer tener una gratitud constante y sincera delante del Señor. Dios le ha dado algo, y así como se lo ha dado, se lo puede quitar. Fíjese, Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, al que ama. Si me lo acaba de dar y esperé tantos años y hoy me lo quiere quitar. Pero como es el que manda usted, ¿qué va a hacer uno? Caminar y tener fe. Volveremos, dijo, y el muchacho y yo volveremos, solo vamos a ir a adorar. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso creyó y le fue contado por justicia, porque Abraham era y se le llamó amigo de Dios. ¿Y usted qué es de Dios? Entonces veamos sobre el crecimiento. Vea la responsabilidad rapidito, son bastantes versículos. Filipenses 2:12, solo como referencia para poder terminar la introducción y poder ver ya el desarrollo. Veamos, el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo lo decía a los Filipenses capítulo 2, versículo 12, rapidito. Vea lo que dice. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, igual a los del Taber, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando usted descuida su salvación, descuida su vida espiritual.
Y el hermano después que decía amén, amén, hoy dice malas palabras. Y entonces, ¿qué descuidó? Su vida espiritual. Si se vestía bien bonita la hermana y hoy, bueno, hoy se desviste. Y vamos a ver más adelante que eso es una tendencia. O sea, ser admirado. Eso se llama deseo de los ojos. Y todo el mundo quiere ganarse la admiración a través de enseñar sus partes. ¿Y quien no enseña? Y ahí están los hermanos revisando. Y vea, ocúpese en su salvación, porque lo que Dios le ha dado a usted es algo que no tiene, bueno, tiene el precio de la sangre de su Hijo. En gratitud, por lo menos busque de Dios, hermano. ¿Y por qué lo buscamos solo cuando tenemos problemas? Pues? Solo cuando no hay ni 5, pues, y ni comida para el chucho hay. Ahí sí, ¿verdad? Vámonos corriendo a la iglesia. Y sabe que Dios ve la intención del corazón. Y sabe por qué viene. Pero nosotros creemos que Dios es como nosotros pensamos. Dios es más que el concepto que nosotros tenemos. Porque el concepto de Dios va cambiando en nosotros. Usted ya no conoce a Dios como el primer año que lo conoció. Y aún conociendo todos estos años, ¿se atreve y nos atrevemos a hacer las cosas usted? No le conocemos. ¿De oídas? Por aquí está Job, mire. Vea lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esto lo vimos el domingo, lo estuvimos predicando, tocando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, rapidito. Vea esta palabra que dice acá. Al finalizar el apóstol Pedro, su segunda carta, decía a los creyentes, vea lo que dice, el versículo 18, 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de eternidad. El que crece honra a Dios y da gloria a Dios. Pero ahora ver al creyente que antes era y ahora no es, haciendo lo que deshonra a Dios y no da gloria a Dios, no ha crecido. Por eso cuando usted empieza a crecer, empieza a servir. Y tiene un porqué estar constante agradeciendo porque Dios le ha llamado a un ministerio, porque el ministerio nunca termina, hermano. Si hasta que no respire usted deja de servir. Si no vemos al apóstol Pablo, hasta que ya a punto de, el apóstol Pedro decía, yo anciano, o sea, el que es servidor hasta el día que se muere, y el día que se muere le ponemos su uniforme. Entonces, pero cuando no crecemos, nos estancamos. Vea, cuando no hay un crecimiento realmente, muchas veces no hubo una conversión real, sino que la semilla creció, pero ya cuando vio los problemas, que no le salían las cosas como quería. Entonces el apóstol Pablo más adelante dice estas palabras para poder dar a entender que los que sí han creído realmente tengan la esperanza, y él escribe, os escribo, valga la redundancia. O sea, asevera que lo que va a decir es para los creyentes que realmente lo son. Vea lo que dice, bueno, aquí, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 5:1. Efesios 5:1, se lo leo rapidito, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imita a Dios? ¿Haría el Señor lo que usted hace? ¿Dejaría de venir el Señor a su servicio? Entonces, lo que cada día dice el apóstol Juan, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 6. Hoy sí volvamos porque no
quiero tardarme mucho. Primera de Juan 2:6. Entonces ahora veamos. Dice el apóstol Juan acá, 2:6. El que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es cristiano, tiene característica, está vivo, siente la alabanza, tiene necesidad de congregarse. ¿Por qué? Entiéndalo bien, hermano. No solo de pan vivirá el hombre. Por más dinero que tenga, siempre habrá una necesidad de Dios en su corazón. Porque la necesidad espiritual solo Cristo la puede llenar, no el dinero. Puedes tener dinero, pues, ¿y de qué sirve? Si más adelante te vas a enfermar y la vas a perder todo. ¿De qué sirve un buen trabajo si no me lo ha dado Dios? ¿De qué sirve tener buenos hijos si no son de Dios usted? Si no, preguntémosle a Job. Los perdió todos en un mismo día. Y él trató e hizo, pero los hijos en la fiesta. Y ya en la fiesta. ¿Y qué hacía Job? Voy a hacer hasta oracioncita. Sí, pero Dios tiene un límite. Si no, veamos los hijos de Elí. Entiéndalo. Si Dios determinó algo con ellos, aunque usted se meta. Pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Si la distancia de Dios es tan larga, tan notable, que los hermanos lo empiezan a aseverar. Ya no lo hemos visto en la iglesia. Se le nota que usted ya está lejos del Señor. Y se molestan usted. Y uno se preocupa porque, mire, allá afuera usted sabe cómo está la vida. Pero aquí tenemos una bendita esperanza. Sabemos dónde Dios nos ha dado, nos seguirá dando aliento, palabras de vida eterna en su casa y a través de su palabra. Entonces vea lo que dice: que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces veamos qué es lo que dice el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no determina, vamos a ver tres cosas. El crecimiento espiritual no determina mi salvación. O sea, por crecer espiritualmente y acercarme más, cantar más, servir más, no determina que yo sea salvo, sino que el día que creí en Cristo, si lo hice realmente, Cristo me dio su perdón, aunque yo no haya crecido. Lo repito. Cuando usted, el crecimiento espiritual, porque hay personas que pueden tener años, que ya lo vamos a ver, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos crecimiento espiritual. Entonces el crecimiento espiritual no determina que usted sea, que eso le dé la salvación a usted, sino que cuando usted y yo creímos, empezamos a dar los pasos para crecer, conocer, mantenernos, dar fruto espiritualmente. Entonces, alguien que pase en actividad dentro de la iglesia no quiere decir que va a recibir la salvación por estar activo. Recibe la salvación cuando Cristo le perdona a través de un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo puedo entender si tengo un arrepentimiento verdadero? Solo ve hacia atrás y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ¿y por qué las seguimos haciendo? Es que es débil. No es débil. El crecimiento espiritual, repito, no determina que me den la salvación, sino que fui salvo y debo de crecer espiritualmente. Como también el crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios. Quiere decir que ahorita está un recién convertido, pero está también un maduro en la fe. Dios no ama más al que tiene 10 años y ama menos al que tiene unos meses, 2 años. Dios nos ama igual, hermano. No hay diferencia, no altera el crecimiento espiritual. Es más, cuando a veces crecemos, olvidamos el primer amor.
Y el que está creciendo tiene más interés. ¿Por qué? Porque el que va comenzando la vida cristiana en el crecimiento se preocupa por estar temprano. El otro no. Después de las alabanzas va entrando. ¿Por qué? Porque ya no le interesa la adoración, le interesa solo la predicación. ¿No han notado eso? Que la mayoría son servidores y son de... No, ya iba a decir. Si usted ve, y a veces hasta los músicos, ve a los músicos, no los míos, no los míos, no los de acá. Si terminan y allá van. Ya cuando vienen entrando al llamado entraran, ¿verdad? Tal vez se convierten en algún día. No lo hacen. Si usted ve, ¿por qué? Porque ya crecieron, ya cantan, ya hacen eso. Eso no determina nada. Entonces, cuando usted ve que el que va creciendo espiritualmente tiene más amor que el que ya tiene 5 años, entra con sinceridad, y el otro, porque está aprendiendo a orar, no sabe cómo orar y cómo es, dice, y ve el de la par, agacha la cabeza, cierra los ojos, está aprendiendo el de la par. Y usted ve, el creyente nuevo aprende las mañas o las costumbres del viejo. Ay, hermana, después entremos. Se perdió la bendición. Entonces el crecimiento espiritual no altera el amor de Dios al nuevo creyente o al que ya tiene 40 años. Usted, Dios no va a amar al que tiene 40 y va a amar menos al que tiene, que ayer se convirtió. No altera el crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, el crecimiento espiritual no se mide por un calendario. Cuando usted escuche que alguien le dice, yo tengo 20 años en el evangelio, y si usted ve que no es un buen servidor, no es constante, no se congrega y anda la pata torcida, o sea, camina de lado y se desvía, usted le va a creer que tiene 20 años. Póngale la mano en el hombro y con sinceridad dígale, repita conmigo, Señor Jesús, yo te recibo. Porque no se nota, hermano. Séame sincero, yo sé que pasó en mí, pasó en usted. Años después entendimos que era usted, y ahí donde nosotros despertamos. ¿Y qué hice? Dice. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual no es acorde a un calendario, sino que es la sinceridad del corazón en obedecer y practicar. Obedecer y practicar. Y su vida va a ser diferente. Mire, si a veces son cosas que nosotros debemos de arreglar. No, Dios. Señor, yo ya no quiero ir donde la otra. Ya no vaya. Dígale a la esposa, mira, con esta te engaño. Nunca más va a irle. O lo descabezan o lo mandan. ¿Por qué? Pero la determinación de crecer espiritualmente, como lo vamos a ver, el pastor John MacArthur habla de este crecimiento espiritual sobre las 3 etapas del crecimiento espiritual. Entonces, no son los años que te hacen madurar, sino la sinceridad y la obediencia a Dios. A mí me gusta ver cuando alguien quiere tomar el reto. Fíjese, cuando alguien abandona el servicio, ha abandonado tantas bendiciones del Señor. ¿Y qué hace Dios? Todo lo que tenía para usted se lo dio a otro. Es que yo tengo mi vida. Pues sí. No es lo mismo vivir a nuestra supervivencia que vivir. El que habita al abrigo morará. ¿Cuál es tu sombra? Entonces, la práctica en la obediencia es un resultado de la madurez, pues. Si cuando le dicen cásense, uno se enjutan así, ¿verdad? Y ya, pero ya cuando ya ha dicho que sí, todo lo demás se quita una carga. Entonces el apóstol Juan habla sobre las cosas que nosotros debemos de entender. Entonces concluyamos qué es el crecimiento espiritual y por qué nosotros lo tenemos que hacer. Vea como dice Mateo 4:4, no lo busque, usted se lo sabe de memoria. Dice así: Jesús le dijo, escrito está, no solo
de pan vivirá el hombre. O sea, hermano, no solo es lo terrenal, también lo espiritual. La verdadera prosperidad está en tener un balance entre lo material y lo espiritual, pues. Porque si usted está más próspero terrenalmente, ¿cómo está lo espiritual? Si ni tiempo tiene, pues. Si va entrando y ya le están llamando y ya se regresa afuera. No está en el culto, está mitad en el culto y mitad en el trabajo. Imagina la irresponsabilidad, estar hablando. No, apague esa tontera y usted está con Dios. Pero aquí, ya voy, solo salgo del culto. Imagínate, todo el mundo se dio cuenta. Y va más preocupado. Hay gente que viene, personas, hermano, que su cuchumbo está aquí y su mente está por otro lado, pues. Pero hay así, hermano. Entonces, dice, no solo de pan vive el hombre. No busque este otro versículo porque el tiempo corre. Dice también Romanos 12:2, no os conforméis. No os conforméis a este. Romanos 12:2, me perdió la idea. Mire, aquí está, Romanos 12:2. Oiga lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, oiga el crecimiento, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando no tenemos una transformación, vamos a caer en las cosas malas sexuales, en las cosas malas ilícitas. ¿Y cómo va a terminar? Mire, cuando alguien está mal espiritualmente, no solamente lo está él, sino que toda su familia, porque todo lo que hace afecta a su familia. ¿Y quién es ese? Ese es mi novio, hija. Hija, ¿y quién es ese? Es mi novio. Si el tuyo entra a tu cuarto, el mío también. Y no pasan orando toda la noche, hermano. Padre, yo creo en ti. O sea, el estancamiento espiritual nos hizo hacer, creer y tener un concepto. Pero cuando uno se determina en crecer, todos lo notan. Antes era, ahora ya no es. Entonces, Romanos 12:12, no os conforméis. 2 Corintios 7:1 nos habla, no lo busca, se lo voy a leer rapidito por el tiempo. 7:1, vea lo que dice. Así que pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando alguien empieza a alejarse de Dios, empieza a quitar todo aquello que creía en Dios. Omnipresente, omnisciente. O sea, si Dios no está aquí, pues apaguemos la luz. Porque el que nada debe, hermano, si usted no tiene que esconderse de nadie, si usted camina con Dios, usted no tiene nada que avergonzarse. Que dice que te han visto, y como no es cierto, usted va a ser bendición. Pero si dicen que usted tenía la cerveza ahí en la mano, entonces, si eso dicen los hermanos, ¿qué no dirá Dios? Claro que los hermanos más criminales, Dios no es así. Dios dice, hey, ¿qué está haciendo? Yo no te tengo para un propósito de ese, te tengo por un propósito mío. Y dice Filipenses 3:14, no lo busque, Dios no pretendo haberlo alcanzado, dijo el apóstol Pablo, sino que ciertamente yo no me conforme a lo que tenía antes, que es basura, y yo me voy hacia adelante, la perfección, ser como Cristo. O sea, imitar a Cristo. Si Cristo hizo esto, el poder hacer lo que Cristo hace. Entonces, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 12. Arranquemos, versículo 12. El desarrollo del versículo 12. ¿Dónde está? Me perdió el manuscrito. Aquí está. No, espérenme. Que este es el de mañana. Aquí está, ya lo encontré. Versículo 12. Vea lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12.
Ahora el apóstol Juan dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Qué dice? Por su nombre. Solo vamos a resumir las tres etapas porque ya el tiempo se nos fue. Vea, cuando dice acá, os escribo a vosotros, hijitos, la palabra que está hablando ahí, del versículo 12, nos está hablando sobre la palabra, ¿cómo decirle? No se refiere a unos hijitos, unos niños de específica edad, sino que está hablando como que ustedes fueran unos de 1 año, otros de meses, de 3 años, de 4 años. La palabra hijitos, escribo a vosotros, hijitos, se está generalizando a todo el creyente que ha nacido de nuevo. Ahí no está hablando de un crecimiento espiritual exacto de cada persona, sino que lo hace generalizado. Os escribo a vosotros, hijitos. Ese versículo, del versículo 12, está hablando sobre los nacidos en Cristo, los que tienen el creyente nuevo, los que han nacido espiritualmente, que conocen su salvación. Y es por eso dice el versículo 12: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, todo creyente sabe que Cristo lo ha perdonado, Cristo le ha dado una nueva vida, el nuevo nacimiento. A eso se refiere cuando dice: os escribo a vosotros, hijitos. Pero la primera etapa no está hablando de etapas de crecimiento hasta ahí, está hablando generalizado. Os escribo a vosotros, hijitos, los creyentes que han nacido, que no tienen ningún crecimiento espiritual, otros sí, pero no generaliza, como niños sin ninguna edad, creyentes nuevos que han nacido. En el versículo 13 está la primera etapa. Versículo 13, parte última. Vea lo que dice. Versículo 13. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí está hablando sobre la palabra paidía, algo así, ya se me olvidó cómo era. Está hablando de esa palabra hijitos, se refiere a niños que están bajo dirección de una persona para criarlos. O sea, muchos se hacen cargo de sus nietos, de sus sobrinos, de sus vecinos, de amigos. O sea, le dejan a cargo. A ese tipo de palabras se está refiriendo, a la primera etapa, a alguien que tiene que estar bajo, ¿cómo decirle? No, la autoridad de alguien más. Ese niño está aprendiendo hasta bañarse. Supervisión, exactamente, gracias, hermano. Bajo esa supervisión, por eso la primera etapa está hablando sobre estos que están creciendo, aún no han madurado y se enojan por todo. O sea, hay niños que todavía ahí se quedaron de 3 años, 4 años, y como no les parece el ministerio, ya cambian de ministerio. Son niños. Esta palabra es hijitos, los que están aprendiendo la madurez espiritual. El apóstol Pablo les decía a los de Corintios: no les puedo hablar como a maduros, sino como a niños en Cristo, porque hay división. Entonces a esa palabra se refiere acá en el versículo 13, la última parte. Entonces es la primera etapa: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estos niños tienen un peligro, que pueden llegar los testigos de Jehová y hacen que pasen a su secta. ¿Por qué? Porque están en la etapa de crecimiento. Usted a un niño lo ve que está por ahí, usted le enseña un dulcito y usted le dice: toma, comételo. El niño solo lo va a ver el familiar, no le va a avisar porque quiere el dulce. Entonces el niño no sabe qué hacer, está niño. Y como no sabe qué hacer y ve una oportunidad, toma el dulce, lo agarra y es engañado. Porque si ya le hizo caso a una persona desconocida, le va a hacer caso a otras personas desconocidas.
Entonces, esta palabra que dice el apóstol Juan acá: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta clase de cristianos son fáciles. Por eso muchos que van creciendo en el evangelio no tienen una identidad y se van de iglesia en iglesia. Aquí se siente, aquí no se siente, y empiezan porque son niños. ¿Estará usted en esta etapa? Veamos rapidito la otra etapa. Está en el capítulo 2, versículo 13, pero la segunda parte dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cuando está hablando de jóvenes, es la segunda etapa de crecimiento espiritual. Aquí ya conocen la doctrina. Aquí ya conocen cómo ganar almas, cómo servir. Y ya cuando encuentran un testigo de Jehová, sacan la espada y ya empieza. Y dice la Biblia, y son jóvenes, y el joven quiere, échenme un católico, échenme un testigo de Jehová, y quiere hacer, está en la etapa de eso. ¿Estará usted en esa etapa? Que llega donde la mamá y le quiebra los cuadros, esto es idolatría, y le quiebra la tuya, quiere, porque es joven. ¿Por qué? Vea lo que dice: os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido. Ya quiere crecer más, y ya se graduó de los nuevos miembros, ya quiere servir, ya se puede. Juan 3:16. ¿Estará usted en esa etapa? No, y agarra la Biblia y empieza a decir. Esa es la segunda etapa. Y cuando nosotros ya pasamos la primera etapa, ya no podemos nosotros detenernos, sino crecer para llegar a la segunda etapa, y ya no nos puede arrastrar el error. Usted sabe, fracasa alguien, fracasa un pastor, y usted siempre llega a la iglesia porque usted no está por ningún hombre. Usted está por el Señor. Cualquier chambre, usted sabe que la persona que lo dijo es chambrosa. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted que es maduro, no le interesa. Y dicen que está bueno, oremos, hermano, porque usted ya es joven y tiene esa vitalidad de hacer y de hacer y de servir. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, sino que tiene esa vitalidad de hacer las cosas. Y la tercera etapa está en el capítulo 2, versículo 13, en la primera parte. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vea bien, estos padres, la palabra ahí, son personas ya maduras, conocen la doctrina, viven lo que predican, tienen una vida no perfecta, pero ejemplar. Estos conocen mucho de Dios. Por eso le dice: os escribo a vosotros, padres. Entonces, os escribo a vosotros, hijitos, generalizado, todos los nacidos de nuevo. Os escribo a vosotros, hijitos, aquellos que están todavía, hay que sobarles. Sí, hermana, pero así es, ya va a ver. Es que yo no sabía que los hermanos hablaban de mí. Si allá en el mundo hablan también. Y si usted la está sobando con un dulcito. Ya cuando usted está joven, usted quisiera estar en todos los ministerios. Ya cuando está usted en la etapa de que dice Juan, versículo 13: porque habéis conocido al que es desde el principio. Y habla del capítulo 1. Usted ya conoce sobre lo de Jesús. Tienen una vida. Esta parte de la etapa adora, se quebranta delante de Dios. Viene una prueba, sobrepasa la prueba y no hay ningún problema porque ha crecido. Entonces, del versículo 15 al versículo 17 habla sobre el amor del que Dios aborrece. Y solo me tomo un minuto. Dice la Biblia, oiga, se lo voy a leer en esta versión porque quiero que ahí terminemos. Vea lo que dice, se lo voy a leer. Léalo usted en su Biblia y se lo voy a leer acá. El versículo 15 dice así: no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su final junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive
para siempre. Si usted está en esa etapa, va a entender de las 3 etapas que hay cosas que a Dios no le agradan. Del versículo 15, que no lo alcanzamos a ver, hacer la voluntad de Dios siempre estará en contra de todos los deseos del mundo. Y le decía, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, es lo mismo a lo que Eva se pudo enfrentar cuando Satanás engañó sus sentidos. Entonces, cerramos. ¿En qué etapa está usted? ¿Le gustaría crecer más? ¿O es de los que ni siquiera le interesa el crecimiento? Cuando no hay un crecimiento, hay amor para el mundo. Y cuando hay un crecimiento, el amor hacia Dios crece. Recuerden, el amor de Dios para nosotros es igual, pero el amor del ser humano que tiene para con Dios, cada vez que le vayamos conociendo más, le amamos cada día más y más. Regale un aplauso al Señor. Vamos a orar en esta hora.